La vida de las princesas medievales. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Hoy te diré cómo vivían en esa época, en la Edad Media, en sus castillos, las princesas medievales. Has de saber que fue una vida y un momento histórico único en todos los sentidos. Primeramente te diré que las princesas podían comandar un castillo. Cuando el papá de Leonor fue hecho prisionero, les hablo de Eduardo I, cuando fue hecho prisionero, Leonor tuvo que comandar y defender el castillo de su padre. Así que una princesa podía hacer eso, podía defender el castillo. También podían casarse por amor. Un ejemplo de ello es Juana de Acre, la segunda hija de Eduardo. Se casó por primera vez a la edad de 18 años con un hombre mucho mayor, Gilbert de Clare, un divorciado de 46. Misteriosamente, este falleció 5 años después y Juana se convirtió en una viuda extremadamente atractiva, joven y muy rica. Poseía una de las propiedades más valiosas de Inglaterra, por lo cual era extremadamente codiciada. Ahora bien, decidida a no separarse porque ella tuvo un amante, se casó con él en una ceremonia secreta en contraposición a su padre el rey, pero al final de cuentas aceptaron su amor. Esto es, las princesas efectivamente, tanto en Inglaterra, España, Francia y otros lugares en ese momento en la Europa de la Edad Media, las princesas podían casarse por amor. También podían leer y escribir. Las princesas eran completamente alfabetizadas, sabían leer y escribir. En la Inglaterra medieval significaba eso, leer fluidamente y escribir incluso en latín. Por lo tanto, las princesas sabían leer e escribir en su idioma natal, que podía ser español, francés o inglés, y también en latín. Incluso más rara que la lectura era la capacidad de escribir las desafiantes formas de la letra de un escriba medieval, pero las princesas podían escribir como un escriba medieval, con esas letras tan adornadas que hoy en día se nos hace difícil entender. Si tú lo ves, nosotros hablamos español, si tú ves un libro escrito en español en la época medieval, adornaban tanto las letras que es difícil que uno comprenda en realidad qué están diciendo, porque parecen otra cosa que letras. Sin embargo, era una forma de letra de escriba medieval. Te diré que las princesas viajaban, les gustaba mucho hacerlo y lo hacían con regularidad y constantemente. La intriga y la tragedia eran sinónimo y iban junto con pegado en esa época tan turbulenta de la historia, la Edad Media. No, las princesas no fueron ajenas a su tiempo y a lo que ocurría en su medio social. Había mucha intriga y mucha tragedia. Había travesías por mar y tierra, incluso llegaban a navegar 2 meses o viajar incluso hasta un año completo. La corte inglesa en 1300, recordemos que no se había establecido en un lugar y estaba itinerante entre Versalles y Whitehall y algunos otros lugares. Eso fue únicamente en esa época. Posteriormente ya se asentó en un solo lugar. Era más como un circo ambulante con el rey en el centro. Era una costumbre que la corte seguía al rey. Si al rey le gustaba viajar, pues con él viajaban sus hijas, que eran las princesas, y toda la corte. Entonces era una forma de despilfarro y barril sin fondo que llevó a la quiebra a muchos reinos, entre ellos en ese momento a la corona francesa. Les hablo del año 1300. También te diré que a menudo se detenían solamente 1 o 2 noches en algún castillo, en alguna casa aristocracia y en algún monasterio u otro lugar. Viajaban los reyes y las princesas para controlar las propiedades y mostrar su majestad a sus súbditos por todo el país. Era un estilo de vida de derroche de la realeza. Viajaban mucho para que sus vasallos estuvieran al tanto de cómo eran sus majestades, la realidad y cómo funcionaba en ese tiempo el gobierno, que eran monarquías donde los reyes eran vistos como que su poder emanaba de Dios y las princesas pues eran descendientes de ese poder, hasta cierto punto en ese momento histórico considerado como un don divino. Hoy en día pues sabemos que eso es completamente alejado de lo que es el ser humano actual. Actualmente todos nos consideramos iguales ante la ley y la Constitución así nos lo garantiza. Países como México y otras repúblicas a nivel mundial. Ahora bien, las princesas podían construir castillos. Podían ellas elaborar el proyecto y efectuar la construcción de su castillo soñado.
Uno de ellos, un ejemplo de una princesa que construyó un magnífico castillo fue a finales de la década de 1290, la tercera hija de Eduardo, Margarita, que era esposa de Jan, duque de Brabante, construyó un inmenso castillo, porque así lo quería y lo dispuso. Construyó una imponente extensión de fortificaciones en el norte de Gales y también es un legado que ha dejado su obra arquitectónica. Y no fue la única, había muchas que llevaban sus sueños en piedra, esto es, edificaban lo que querían. También las princesas podían apostar. Se dice que María de Gustock en el verano de 1306 realizó una peregrinación a expensas de su padre el rey al santuario de Santa María de Walsingham en el este de Inglaterra. Pero la princesa, aunque en ese momento ella era una monja con un velo, inusualmente ella apostaba, le gustaba jugar y apostar, se dice según algunos historiadores. Ahora bien, también te diré que en general todos los aristócratas medievales jugaban juegos de habilidad como el ajedrez, los dados, la suerte, etc. Entonces era una creencia, una actividad compartida entre todos los miembros de la realeza de la Europa de la Edad Media. También las princesas podían desafiar al rey. Juana de Acre es un ejemplo cuando no le tuvo miedo a su padre y en muchas ocasiones lo desafió. De adulta se casó en contra de los deseos de su padre y rara vez pagaba deudas que adquiría para que las pagara su padre, se dice por algunos historiadores. También tenían diferentes costumbres y formas en esa época. Has de saber que era muy difícil, que no contaban los castillos con baños como los conocemos en la actualidad, no había agua corriente, no había tuberías y también los sanitarios no eran como los conocemos hoy en día. Los sanitarios evolucionaron con el tiempo, pero en la Edad Media era un mundo hasta cierto punto antihigiénico y por eso la gran plaga azotó Europa y eliminó lamentablemente a la tercera parte de toda la población del continente. ¿Por qué? Porque faltaba y no había la infraestructura urbana necesaria, pública ni privada, privada al interior de los domicilios, pública al exterior como una red de toda la ciudad, que evacuara las aguas salobres y que proporcionara agua limpia de buena calidad para consumo humano en el interior de los hogares. Todo lo que hoy día damos por sentado en la Edad Media no existía. Y un ejemplo que enaltece aquellas que romantiza la vida en esa época son lo que podían y no podían hacer príncipes, princesas y la realeza. Aquello en lo que se basan novelas, películas y lo que nos llega y lo vemos como un romance y un deseo de algunas personas de aquellos años en la que la aventura era el sinónimo, se cree, de los días de los que vivían en esos tiempos. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.